Bien, profe. También estuvieron leyendo como para ver qué les está presentando mayor dificultad, qué quieren que vuelva a explicarles. Díganme. A ver, la verdad es que al menos en mi caso pude leer poco porque el lunes tenemos como el final de metodología y es tanto que, Está bien, que es como que está uno bien. toma prioridades, entonces, ¿Quieren que, pero... bien, ¿quieren que hagamos un rápido repaso y les diga, diríamos, aquellos puntos que indudablemente tienen que tener claros? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe, mejor. Bien, bien. Yo quería hacerle una pregunta. Bueno, nosotros lo que tenemos, sí, cómo no. Sí. Una pregunta, perdón si es muy tonta y si me tira con algo a la distancia, pero la necesito ver con claridad porque si no es como que me confunde. A ver, yo leo sobre la norma fundante básica, el concepto, la definición, las notas y podría repetir de memoria. Ahora, perdón, ahí va la pregunta. Sí. La norma fundante básica no es la Constitución de 1853-1860. No es. Bien. No. No. Pero ¿está en papel en algún lado o no? Como es hipotética, no y ahí es donde no es una norma, como en una nube. Para que se aclare, no es una norma positiva. Bien. Eso es una hipótesis de trabajo que tiene muchísimas críticas la norma fundante básica. El problema que se plantea es que necesitamos algún criterio que nos permita distinguir entre los distintos sistemas jurídicos. Necesitamos encontrar algo que le dé unidad al sistema jurídico. Los jurídicos, diríamos, en la forma que le da Kelsen, y que además si es tomada, es como una pirámide, en donde tenemos en lo que es la puntita de esa pirámide, la primer norma positiva. Esa es la Constitución. Sí. Ojo, que las constituciones pueden ser consuetudinarias, pueden ser no escritas. Por ejemplo, Gran Bretaña tiene una constitución no escrita. La constitución inglesa es no escrita, es una costumbre, por ejemplo. Pero, en general, la mayor parte de los sistemas democráticos modernos tienen constituciones escritas. Esto es así. La primera norma positiva es la Constitución, que en nuestro caso es la de 1853-60 con las modificaciones posteriores que se le realizaron. La norma fundante básica, hay algunos que dicen que es irrelevante que esté o no esté, porque dice que cuando uno identifica a la primera norma positiva, diríamos, uno cuando elabora la norma fundante básica, ya tiene individualizada la primera norma positiva. En realidad es un criterio epistemológico, es un criterio para poder, diríamos, analizar y darle unidad al sistema jurídico. Nada más que para eso y para distinguir entre uno y otro. Pero es una norma, primero, extrasistemática, no está en el sistema, o sea, no forma parte del sistema jurídico. Es una hipótesis de trabajo. Es, diríamos, se la llama fundamental porque en realidad es la que le da validez a la primera norma positiva y de allí se deriva la validez del resto de las normas. Pero la norma fundante básica en Kelsen no le deriva su validez, se presume su validez. En realidad, la concepción de norma fundante básica de Kelsen le trajo muchísimos problemas en su teoría. Él prácticamente al final de su vida y de su carrera, diríamos, abandona este concepto de norma fundante básica porque le traen más problemas que soluciones. De hecho, dicen que para que la norma fundante básica realmente sea válida y cumpla la función que pretende Kelsen, en realidad, que es la que le da validez y por lo tanto obediencia a todo el sistema jurídico. Tiene que ser categórica, si tiene que ser categórica, tiene que estar fundamentada, si está fundamentada se va al derecho natural. El problema que tiene Kelsen es que
él elabora una ciencia del derecho pura, separada de la valoración y separada del tema de los hechos. Entonces, su ciencia es una ciencia que está ahí, uno la investiga. ¿Por qué separada de la valoración? Porque él es escéptico en materia de metaética. Y también separada de los hechos. Él dice que trata de que su sistema jurídico no colapse, o en la valoración, y sería el derecho natural, o en el realismo, porque en el realismo se identifica validez con eficacia. Entonces, lo que intenta es una posición intermedia y elabora esto de la norma fundante básica. Pero esto está relacionado con las críticas que tiene el concepto de validez en Kelsen. Porque si él es positivista, su concepto de validez tiene que ser descriptivo. Pero, si ustedes se ponen a ver, lo explica muy bien Portela, el tema de los problemas de validez en Kelsen. Lo explica muy clarito. Vayan allí, porque está clarito. Clarito, cortito, y Mario Portela, que ese es un capítulo de él, es una persona muy clara, la verdad, explicando muy. Y dice que el problema que se plantea es, primero, hay algunos autores que dicen que en realidad tiene un concepto normativo, como Nino, pero dicen que eso no afecta a su posición positivista porque, como lo toma mero título de hipótesis, la norma fundante básica, y no en forma categórica, no afecta la positividad de su posición, ¿no? Dicen que hay una distinción entre positivismo y el naturalismo respecto a lo que es la definición del derecho. Bien, pero hay otros autores, como por ejemplo Bulligin, que dice que en realidad el problema que se plantea es que en partes de la teoría de Kelsen hay un concepto normativo de validez y hay en otras partes que hay un concepto descriptivo. Y esto es porque Kelsen recepta en su bagaje, diríamos, teórico, dos vertientes filosóficas que son entre sí contradictorias. Por un lado Kant y por otro lado contra el positivismo. Entonces, ¿qué es lo que dice Bulligin? Mire, Kelsen nació kantiano, se murió positivista. ¿Por qué? Porque cada vez va abandonando aquellas posiciones que toma de Kant, como la norma básica, y se va volcando más a una posición positivista. ¿Entienden? Entonces dice, sacrifiquemos el concepto normativo de validez en Kelsen, que trae más problemas que otra cosa, y quedémonos con el concepto de validez pura y exclusivamente descriptivo positivista. Pero realmente no es que a vos te complique entender la norma fundante básica de Kelsen, nadie la entiende. Así que quédate tranquila, porque en realidad dicen que cuando se elabora ya tenés identificada la primera norma positiva, ¿para qué cuerno la querés? Es así de simple. No te preocupes, lo que tenés que tener en cuenta es que teóricamente es una fundante básica, es esta sistemática, hipotética, le da validez, todo eso, ¿viste? Pero la verdad no sirve. Y de hecho, ¿sabes lo que dicen? ¿Cómo la interpretan el doctor Rodríguez y autores más modernos? Dicen, en realidad, la norma fundante básica es un concepto, es una norma ni hipotética, es una norma conceptual que define por extensión cuáles son la primera norma positiva de cada sistema jurídico. ¿Recuerdan ustedes cuando uno puede definir? ¿Qué es definir? Definir es expresar un determinado concepto. Entonces, yo estoy definiendo cuál es la norma positiva de este sistema jurídico, de este. ¿Y cómo lo defino? Por extensión. ¿Qué es por extensión? En vez de decir qué características tiene, digo, la norma fundante básica del sistema jurídico argentino, la Constitución de 1853-60. Y tal más. Porque, ¿qué es lo que hace? Es identificar cuáles son las fuentes, las primeras fuentes de donde emana la Constitución y de allí todo el ordenamiento jurídico. O sea, es identificar las normas que no son derivadas, porque son las primeras normas positivas. Y esto es una decisión metodológica, ¿entienden? O sea, no nos compliquemos. Por eso Hart trata de modificar
modificar esto y también tiene, diríamos, también utiliza para identificar las primeras normas positivas de un sistema jurídico, CAR, utiliza la regla una norma, que es la regla de reconocimiento. Pero la regla de reconocimiento en CAR es una norma determinativa, es una norma positiva, es una costumbre. O sea, es una norma que los jueces, o sea, que la utilizan los jueces cuando tienen que resolver, y para resolver necesitan identificar qué normas van a aplicar. ¿Me entienden? Entonces, o sea, entonces la regla de reconocimiento de caso es una norma positiva, no se presume su validez porque en realidad es la medida de validez del resto de las normas, van desde un punto de vista interno. Vieron que CAR distingue entre el punto de vista interno y el punto de vista externo. El punto de vista interno es el de la persona que considera el derecho como obligatorio y lo practica y lo aplica, ese punto de vista interno. Es el del jugador, el que está utilizando las reglas porque las considera obligatorias. No sé si te queda claro, Eugenia. Simplemente te podemos preguntar las características y vos decís, es una norma, y si querés, no sirve para un pito, estoy diciendo y se acabó la historia. Pero en realidad es esto. A veces hay cosas que son demasiado teóricas, pero simplemente hay diferentes criterios de individualización. Están los que dicen que el derecho emana de un determinado legislador, que es la posición de Austin, porque en definitiva Austin es británico y en Gran Bretaña hay una monarquía constitucional, pero una monarquía. Entonces, se puede identificar en el legislador. O otros que hablan de criterios que forman parte del sistema jurídico argentino, las normas que se aplican en la República Argentina. El problema es que el que determina cuál es el territorio argentino es el sistema jurídico, entonces es circular. Y después hay aquellos que utilizan una norma que, como Kelsen y como Hart. Pero en definitiva, lo que llegan a la conclusión es que sí tiene utilidad. En realidad es una norma conceptual que define por extensión cuál es la primera norma positiva de cada ordenamiento. Y también, ojo, ¿por qué? Porque cuando Kelsen habla de la relación entre los derechos nacionales y el derecho internacional, tiene una posición de preeminencia, si uno se pone a ver, del derecho internacional. Porque dice que la norma fundante básica, que es esta sistemática respecto del derecho nacional, es en realidad una norma positiva del derecho internacional. ¿Y qué es esa norma positiva? Es el principio de efectividad. ¿Por qué? Porque solamente se reconocen válidos los sistemas jurídicos que son realmente efectivos en el territorio. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, en definitiva, esa norma fundante básica, si bien no forma parte del sistema nacional, sí forma parte del derecho internacional que reconoce la efectividad a un determinado sistema jurídico en un determinado territorio. ¿Les queda un poco más claro? Bien. Sí, gracias. Bien. Gracias, ahora sí. Bien. Y con eso, bueno, estuvimos mirando un poquitito lo que es el concepto de validez, que en realidad, bueno, tenemos el normativo, que es como fuerza obligatoria, porque se encuentra justificado el contenido del ordenamiento y por esa razón se debe respetar y se debe aplicar. Y después, bueno, tengan en cuenta, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta determinadas cosas que las tienen que saber. Si nosotros les preguntamos cuáles son las características que distinguen a un sistema jurídico de otro tipo de sistemas, sigan a Nino: normativo, coactivo e institucionalizado. En institucionalizado, ustedes tienen la explicación que da Kelsen de institucionalización, que es un sistema dinámico. En Hart se explica la institucionalización a través, dice que los sistemas jurídicos tienen, además de reglas primarias, reglas secundarias, que son las que establecen los órganos y otorgan competencia a los órganos para crear, modificar las normas del sistema. También,
En las características formales de los sistemas están la completitud, que está relacionado con todo el tema del principio de cláusula, el problema de las lagunas, y tienen que tener en claro qué tipos de lagunas podemos encontrar, normativas, de conocimiento, de reconocimiento y axiológicas, que fue lo que explicamos ayer. Y otra de las características es la coherencia, la consistencia, que está relacionado con que no hay contradicciones y se resuelven por los principios de ley superior, ley posterior y ley especial. Y el tema de la redundancia, que en realidad la redundancia es, ¿saben cuál es el problema con la redundancia? En realidad no tendría que haber problemas, porque tenemos dos normas que son idénticas. Y el sistema jurídico no cambia, es el mismo. Si yo suprimo una, no se modificó el sistema, porque en realidad, diríamos, sintácticamente eran dos normas, pero semánticamente por el contenido era una sola. El tema con la redundancia, que lo que sucede es que a veces cuando uno tiene que resolver, no se da cuenta cuando resuelve que en realidad son dos normas iguales. Entonces dice, no puede ser que el legislador haya dictado dos normas iguales. Y trata de encontrarles aplicaciones distintas. Si no advierte que en realidad son redundantes, es donde se crea el problema. Pero si se advierte que son redundantes, no afecta al sistema la redundancia. ¿Entienden? Bien, entonces, lo que tienen que tener muy en claro es lo que son los criterios de pertenencia de normas, de validez de normas al sistema. Tengan en cuenta que la norma puede pertenecer por el criterio de legalidad, que es que haya sido creada de acuerdo al órgano y de acuerdo al procedimiento, y que es el que predomina dentro de lo que es el sistema jurídico, porque los sistemas jurídicos son predominantemente sistemas dinámicos, van cambiando continuamente, de lo que es el criterio de deducibilidad. El criterio de deducibilidad es el criterio lógico, que se deriva de contenido. En Kelsen, él en principio dice que los sistemas jurídicos son dinámicos. ¿Por qué? Porque lo importante es que la norma haya sido creada de acuerdo al órgano y de acuerdo al contenido. Pero después, de acuerdo al órgano y de acuerdo al procedimiento. Pero después se habla del contenido. Él termina reconociendo el tema del contenido. Entonces, el tema es que dentro de un sistema jurídico nosotros vamos a tener normas que pertenecen al sistema por haber sido creadas por el órgano y por el procedimiento, que esto es el criterio de legalidad, pero también tenemos normas que integran el sistema jurídico y que son deducciones lógicas de contenido de otras normas válidas. O sea que forman parte del sistema por la deducibilidad que se hace del contenido. Y estas generalmente son normas implícitas, que también son normas que forman parte del sistema. Entonces, en definitiva, ¿qué se termina reconociendo? Que una norma es válida cuando ha sido creada de acuerdo al órgano, de acuerdo al procedimiento, de acuerdo al contenido, de lo que establece otra norma válida superior jerárquicamente dentro del sistema jurídico. ¿Sí? Ojo con esto, tengan en cuenta que, si bien, y también tengan en cuenta que la definición que nosotros tomamos de Tarski es una definición de sistema estático. Porque, ¿qué es lo que dice Tarski? Que un sistema es aquel compuesto por un conjunto de enunciados básicos más todas las consecuencias lógicas que se puedan deducir de esos enunciados básicos. Los enunciados básicos más sus consecuencias lógicas forman parte de un mismo sistema. Eso es una definición de sistema estático. Y nosotros, cuando tenemos que aplicar o tenemos que analizar una determinada porción del sistema jurídico, porque tenemos que encuadrar un tema como abogados y planteárselo al juez, o porque el jurista está analizando cómo está, por ejemplo, el tema de la reivindicación de inmuebles dentro del sistema jurídico, o porque el juez tiene que resolver. Nosotros en este momento lo que hacemos no es un análisis dinámico del sistema. Lo que se hace es hago un corte temporal y veo qué normas resultan aplicables al caso en el momento en el cual yo se lo tengo que plantear al juez
o en el momento en el cual yo tengo que resolver. ¿Está claro esto? Entonces, yo paro, digo, a ver, ¿qué normas son aplicables a un determinado caso? Y tengan en cuenta que cuando uno determina qué normas son aplicables a un caso, se puede plantear que haya varias contradictorias. Tenemos un problema, que haya varias pero redundantes, no tenemos problema, o que tengamos una sola norma y listo, o que no tengamos ninguna, cuando nosotros tenemos que determinar. El problema, obviamente, de la laguna normativa es un problema lógico, porque yo lo que corto, identifico las normas que serían aplicables, deduzco todas sus consecuencias lógicas para ver si dentro de las consecuencias lógicas está resuelto el caso que yo necesito tenerlo resuelto, ¿me entienden? Y ahí es donde me puede saltar una laguna. ¿Sí? Bien, o una contradicción. Hay otro tipo de lagunas que están relacionadas o con problemas de ambigüedad o de vaguedad, como el de reconocimiento de los términos de la norma, o lagunas que están relacionadas con el tema de falencias probatorias. Y con el tema de laguna axiológica, ahí hay solución. No hay laguna, hay solución. Lo que pasa es que se critica esa solución porque se la considera axiológicamente inadecuada. ¿Entienden? Esto es claro. Bien, entonces tienen que tener en cuenta esto, tienen que saber bien características distintivas de un sistema jurídico, tienen que tener muy en claro cuáles son las características normales, tienen que tener claro los diferentes conceptos de validez y la relación entre validez y eficacia, tienen que tener claro el tema de las lagunas, el tema de las tradiciones, tienen que tener en claro qué es lo que sucede cuando tenemos problemas de contradicción en los principios constitucionales, que están dictados por el mismo legislador y en el mismo momento, obviamente no podemos utilizar los criterios ni del ex superior, pues son todos iguales, en la misma jerarquía, ni tampoco el del ex posterior. Y ahí, bueno, se trabaja con lo que sería la ponderación, es muy similar a lo que explica Working. Esto es más que nada lo que ustedes o sea, se les puede llegar a preguntar. Pregunten ahora. Pregunten ahora o callen para siempre. Después preguntamos nosotros. Aprovechen. Yo le quería preguntar algo. Sí, buenas noches. Qué buenas noches, que le quería preguntar algo. Acerca de lo del taller. La pregunta 5, la verdad, sé que me quedó mal porque me confundí. El tema de contenido. Recordámela, porque no tengo acá ¿qué decía la pregunta número 5? Lo de la norma fundante básica, donde decía que contenido, esta sistemática. Que te decía que fueras, claro, contenido. Sí, el contenido. Yo me confundí, me quedó mala, me quedó mala. El legislador originario de 1853, por ejemplo. Ese es el contenido. ¿Cuál es el contenido? Que no lo escuché bien. Claro, decir cuál es. Viste que yo recién expliqué que para los autores actualmente dicen que en definitiva la norma fundante básica es una norma conceptual que define por extensión cuál es la primera norma positiva. Entonces, ¿qué es el contenido? Por ejemplo, la norma fundante básica del sistema jurídico argentino es aquel que dice que se debe obedecer lo que dice el constituyente de 1853-60. Cada sistema jurídico tiene una norma jurídica distinta. ¿Por qué? Porque van a individualizar a constituyentes distintos. Por ejemplo, la norma fundante básica del sistema jurídico italiano dice que se debe obedecer lo que dice el constituyente de 1948. Esto es el contenido, concretamente. No sé qué has puesto vos. No, ¿Hola? Yo coloqué fue la definición que colocó Kelsen de qué era la norma fundante básica. O sea, coloqué la definición no se preocupen que van a tener una clase. Sí, van a tener una clase con la doctora Valle como para hacer una devolución
del tema del trabajo, así que quédense tranquilos. Sí. Pero lo importante es que lo hayan hecho y lo importante es que estén advirtiendo que hubo un error, así esto sirve para, diríamos, poder aclarar los conceptos. En realidad el trabajo va relacionado a tratar de aclarar los conceptos. Por eso es tan importante que lo hagan. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Sí. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, esa fue como la que como que no, me tuvo toda la tarde y por eso entré tarde a la clase. Bueno, ¿qué les iba a decir también? Otro tema, ay, se me acaba de, estoy vieja. Iba a decir algo y se me acaba de pasar. Bueno, ya me acordaré. Pregúntenme Dani, ustedes hay un algún otro mensaje tema que de, tengan algún. hay un mensaje de Dani en el chat que dice profe, no sé si no tiene micrófono Profe, Dani, pero bueno, a es el momento, Dani. ver, profe, ¿qué me querés decir, Dani? ¿Dónde está? Daniela. Se me quedó. Quería que explique, la eficacia y la validez. Bien. Mira, el problema es el siguiente, Dani. Vieron que yo les acabo de comentar que la teoría pura de Kelsen trata de separar a la ciencia del derecho tanto de lo que son valores como también de lo que son los hechos. O sea, una cosa es la ciencia, la norma ya creada y válida, y otra cosa es la creación de la norma, que está dentro de los hechos, como la aplicación de la norma, que también está en los hechos, porque la aplicación de una norma es la conducta de una persona que aplica una situación de hecho, una determinada norma jurídica. Entonces, no tengo... está bien, no hay problema. Entonces, el tema que se plantea es el siguiente. Si yo digo teoría pura del derecho, saco de la teoría pura los valores, saco los hechos. Bien, entonces, ¿qué es lo que advierte que se dice? Bueno, pero en realidad yo no adhiero a la posición idealista que dice que la validez y la eficacia no hay ningún tipo de relación. Pero tampoco adhiero a la posición realista que dice que la validez se identifica con la eficacia. O sea, para los realistas, una norma es válida si es eficaz. O sea, si es aplicada, si es respetada, solamente en ese caso. Entonces dice, si bien no son conceptos idénticos, hay una relación entre ambos. ¿Cuál es esa relación? Esa relación es que una norma es válida independientemente de su eficacia. Una norma, para que nazca válida, es necesario que haya nacido respetando el órgano de creación, el procedimiento y el contenido de otra norma válida jerárquicamente superior. Ahora bien, una norma cuando nace, en general a veces no tiene inmediatamente eficacia. Nació, fue creada y todavía nunca fue válida. Ahora, para que esa norma mantenga su validez, tiene que, en el transcurso del tiempo, tener un mínimo de eficacia al menos. O sea, que la eficacia es la condición de la validez. Esto quiere decir que la eficacia es la condición para que una norma que nació válida continúe siéndolo. Porque si nunca adquiere validez, va a terminar perdiendo la misma si no tiene eficacia. Y también la va a perder si la tuvo, luego con el transcurso del tiempo comienza a existir una conducta contraria. Por ejemplo, el juicio por jurados en la Constitución anterior era una norma que estaba en la Constitución, pero que nunca había sido aplicada. Nunca, jamás. Entonces, se decía que había perdido eficacia. O sea, bueno, luego fue reformado, ahora no, y ahora sí, pero en la Constitución anterior nunca hubo un juicio por jurados en ninguno de los sistemas de nuestro país, por ejemplo. Y también hay otras normas, como por ejemplo,
el adulterio como delito penal, en realidad nunca condenaron a nadie por adulterio. Sí pudo haber sido alguna causal de divorcio, tema del adulterio, creo que Pampita debe haber sido una de las pocas que sabía, ¿no?, que fue condenada por adulterio. Pero, bueno, pero en general... Sí, porque en ese entonces estaba cambiando la ley. En ese entonces estaba cambiando la ley. Cuando se hizo el divorcio de Pampita, justo lo perdió por eso de adulterio. Después cambió, pero... Sí, no, ahora ya no hay causales de divorcio. Claro. No hay causales. Pero bueno, pero sí, bueno. Entonces, si bien en Kelsen no son conceptos idénticos, sí hay una relación. Y bueno, una norma, o sea, para que una norma individual pierda su validez, es necesario que nunca la haya tenido o que habiéndola tenido pierda, sea derogada tácitamente por una conducta contraria. Y para que un sistema jurídico pierda toda su eficacia, allí lo que necesitamos en realidad es un cambio de ese sistema jurídico, por lo que es un cambio, diríamos, fuera de lo que son, o sea, que haya una revolución, un golpe de Estado, una cosa así. Y para que una revolución triunfante pase a convertirse en un sistema jurídico reconocido internacionalmente, si adquiere eficacia, pasa a ser reconocida. O sea, dentro del derecho internacional, entre el criterio, entre el principio de eficacia y el de legitimidad, el que se impone es el criterio de eficacia, por sobre el de legitimidad. ¿Quedó claro, Dani? Escribime algo. Si no, no entendí nada, entendí. No, porque si nos llegan a pillar... Bien, bárbaro. Bueno, bien. Pero ya te digo, en Kelsen, diríamos, él relaciona ambos conceptos. Considera que no son idénticos, pero los relaciona. El idealismo directamente dice que no hay ninguna relación y el realismo directamente los identifica. Para que más o menos quede claro. ¿Alguna otra pregunta, duda? Y no me puedo acordar lo que les iba a decir. Bueno, me voy a acordar cuando termine. No me puedo acordar. A ver si viendo un poquito, recuerdo que era lo que quería comentarles. No, se me pasó. No, la verdad, chicos, no me acuerdo. No me acuerdo. Pregúntenme ustedes, pero no me acuerdo. Se me perdieron que cuando dice, uy, tengo que... Se me fue. Son los años. Y además es día viernes. Llego como cansada. Profe. Encima esta semana empecé, yo también soy formadora en mediación básica. Y bueno, se abrió un curso de mediación básica en el Colegio de Mercedes y otro en Dolores. Y yo doy siempre el módulo número 1, así estoy dando, que es la relación entre teoría de conflictos y teoría del derecho, es lo que doy. Que no lo quiere dar nadie, obviamente, porque... Y además el miércoles me pidieron si podía dar en el curso de formación de formadores el módulo 1, explicarles cómo lo doy, cómo lo encaro. Y la verdad que tuve una semana medio, y ya llego medio cansada. El viernes llego medio cansada. Profe Nino, ¿dónde están los temas? Bien, perfecto. Sí, vamos a ordenarnos. Bien. Jorge Rodríguez, tienen ustedes hecho el Power. Así que ahí tienen todo resumidito y yo además agregué cosas.
agregué cosas de Nino y agregué algunas cositas. Bien. Ya me acordé lo que les iba a decir. Pero bueno, ahora seguimos y tiene que ver con el tema de los modelos de sistema, para que no me olvide de nuevo, es lo que les voy a explicar. Bueno, en Nino está en sistema jurídico. Nino explica muy bien el tema de las características distintivas del sistema jurídico. En la unidad que es sistema jurídico, no sé cuál capítulo es, pero es sistema jurídico. Y ahí explica todas las características distintivas y explica los diferentes acepciones del término validez muy claro, muy bueno. Dice normativos, cuáles son descriptivos, y dice cuáles se aplican a las normas derivadas, cuáles se aplican, explica los criterios de individualización y también explica los problemas del concepto de validez en Nino. En Kelsen. Ojo que Nino justifica la adopción de un sistema normativo de validez en Kelsen, porque dice que como Kelsen lo asume de manera hipotética, como una hipótesis de trabajo y no de manera categórica, eso quiere decir, como es una hipótesis de trabajo, no afecta a la decisión positivista. Y además se explica muy bien la relación entre los derechos nacionales y el derecho internacional. En ese capítulo está clarísimo. Lo que ustedes tienen que hacer es, todos esos puntos aparecen ampliados en Jorge Rodríguez. Más que nada, ¿sabe lo que aparece ampliado? El tema de que se hace mucho hincapié en que en los sistemas jurídicos hay dos criterios de pertenencia a normas derivadas. Está el criterio dinámico de legalidad, que es, diríamos, el principal en un sistema, y tal de deducibilidad. Esto es lo importante y además Rodríguez, que analiza los criterios formales del sistema jurídico, los desmenuza, los explica mucho más detalladamente, pero tengan en cuenta que los criterios formales están en Portela. O sea, Portela trata los criterios formales, bien, y trata también el problema de Kelsen. Nino trata las características distintivas y explica muy bien y muy detallado el tema de la validez y también de la relación en el tema de la validez y de la eficacia, explica también muy bien, y el tema de la relación entre los derechos nacionales y el derecho internacional. Jorge Rodríguez amplía. Yo lo que les comentaba es lo siguiente. Nosotros tenemos dos modelos de sistema jurídico. Recuerden que Kelsen, como Austin y como Benham, son reduccionistas. Ellos definen el sistema jurídico a partir de la norma. O sea, primero caracterizan a la norma jurídica y en el nivel de las normas dicen, el sistema jurídico es aquel que está integrado totalmente y exclusivamente por este tipo de normas. En Kelsen, aquella que contiene un acto coactivo. En Austin, la que emana de un soberano. El mandato emanado de un soberano. ¿Bien? Ok. Pero contra esta posición reduccionista, también podemos hablar de un modelo simple de sistema, están las posiciones que consideran que los sistemas jurídicos, además de tener normas del tipo de las que caracterizan Austin y que caracteriza Kelsen, tienen otro tipo de normas y que en realidad la norma pasa a ser jurídica porque pertenece, integra un sistema jurídico. Entonces yo no tengo que definir el sistema jurídico en el nivel de las normas, tengo que definirlo por determinadas características, como las define Nino, sistema normativo, coactivo, institucionalizado, y lo que esté dentro de ese sistema, que considero que es jurídico, va a ser norma jurídica simple por pertenecer a un sistema jurídico. ¿Entienden esto? Entonces es importante que ustedes tengan en claro esta situación. El modelo que nos da el sistema jurídico es complejo porque además de tener reglas
primarias tiene reglas secundarias. Y el modelo de sistema jurídico de Dworkin es aún más complejo, porque además de las reglas, introduce los principios. Y en definitiva, el constitucionalismo moderno responde más que nada a las características de las cuales habla Dworkin, porque en las normas, en las constituciones modernas tenemos principios. Está bien, son principios positivos. Ahí se discute qué son los principios, si son normas abiertas, si son normas indeterminadas, o sea que la diferencia entre la norma, o sea la regla, y el principio está dada porque los principios no tienen determinadas todas sus condiciones de aplicación como si la tienen las normas. O sea que la sería cerrada, en cambio el principio sería una norma abierta, en donde hay condiciones que no están detalladas y que de repente pueden tener que hacen que se aplique o no se aplique el principio. O sea, algunos dicen eso, que simplemente esa es la diferencia, pero que en definitiva el principio también es una norma positiva, abierta, porque está, diríamos, dentro de un sistema jurídico que es positivo. ¿Qué es positivo? Significa que está puesto por el hombre. Eso significa. Que está escrito, que está promulgado, que está, diríamos, dado a conocer por una autoridad humana mediante el lenguaje verbal o escrito mediante conducta. Bien. ¿Esto les queda claro? ¿Les quedó claro en dónde encuentran las cosas? Características distintivas, Nino, muy bien explicado, las diferentes acepciones de validez, validez en qué es, en relación entre validez y eficacia, relación derechos nacionales, derecho internacional. Portela explica muy bien y clarito el tema de las características formales, contradicciones, lagunas, redundancias. Y Jorge Rodríguez detalla más. Ese es el tema. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. El otro día me divertí porque ayer que empecé a dar clases de conflicto, de mediación en conflictos, la unidad 1 siempre es la general, ¿viste? La diferencia entre conflicto y conflicto jurídico y qué sé yo. Diferentes formas porque métodos de resolución de conflictos hay mil. Los juegos de azar, el sorteo, es un método de resolución de conflictos. También la votación es un método de resolución de conflictos. Y justo estamos con el tema de Estados Unidos, ¿no? Y le digo, si bien las votaciones es una forma de solucionar conflictos en las democracias, en Estados Unidos le está generando algunos conflictos, porque todavía no se pusieron de acuerdo, ¿no? La democracia. Pero, bueno, algo, diríamos, actual como para que los un poco más entretenidos. Hola, el pago de la doctora Valle es un poco complejo. Perdón. ¿El trabajo práctico se refieren al trabajo práctico cuando dicen el pago de la doctora Valle? ¿O a qué se están refiriendo? Perdón, doctora, yo no tengo cámara en mi net. No, no hay problema, no hay problema, pero no entiendo, discúlpame, Celia, no, lo que no entiendo es la pregunta. Dice, hola, el pago de la doctora Valle es un poco complejo, lo seguiremos viendo la semana que viene. Concretamente, ¿a qué se están refiriendo? Es el PowerPoint que subió la doctora Valle, que si bien muchas partes me sirvieron para hacer el trabajo, hay una parte, sobre todo, ahora no me salen los términos, pero es complejo y me falta como, digo, esto seguiremos Discúlpame, viendo. El que subió la doctora Valle, que subió la doctora Rizzo. Sí. No. El último que usted subió después de su clase, no, el otro. Ese no. ¿Y cuál? ¿En qué parte? ¿Lo tenés ahí a mano para que ya lo estoy abriendo. Sí, ya lo estoy abriendo. Dale. En la porque parte no lo tengo acá. Sí. A ver. Sobre todo,
Ay, perdón, Sí, en sí, las sí, últimas placas, tranquila. en las primeras es como que se hacía referencia a lo que, en las consignas del trabajo, pero después cuando hablaba en la parte sintética, analítica, a ver, la placa, porque son 58 placas. Ahí está. Análisis, noción No, pero estática del discúlpame. sistema. ¿Cómo? No, es mi Power. Pero ya estaba subido antes entonces. Bueno, no sé quién lo subió. Perdón, Doc. Yo lo subí. Lo subí esta semana. Parece que lo subí después de la primera Pero clase. No, porque este No, está este es el mío. Decime dónde te complicas. No, no es para complicarse. Decime exactamente qué parte porque... A ver, discúlpame Celia, para que te quede claro y no te vuelvas loca y no te me suicides. Yo lo que hice en ese Power fue resumir el capítulo 4 y el 5 del libro del doctor Rodríguez. No vamos a tomar todo eso. Simplemente es un resumen para que lo lean. No. Perfecto. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta son aquellos puntos que uno les está haciendo particular referencia. Porque si vas, no, te vas. Ustedes lo que tienen que hacer, a ver, ustedes tienen que estudiar por Nino y por Portela. Y después que leer lo del doctor Rodríguez, este Power, simplemente para que les quede un poquito más y vean los temas. Y específicamente de lo que es el Power del doctor Rodríguez, presten mucha atención a dos temitas, el tema de las lagunas, el tema de las contradicciones y cómo se resuelven, y sobre todo, porque es similar a lo que trata Nino y lo que tratan Portela. Y sobre todo, el tema de que los sistemas jurídicos, si bien son principalmente dinámicos, cuando uno va a resolver un caso o analizar una determinada situación, en realidad lo que hace es un estático y lo analiza desde el punto de vista estático. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Después, otro temita que él hace hincapié, pero no se compliquen con el tema del criterio de la inclusión, el criterio de la pertenencia. ¿Qué es lo que dicen? Si el sistema jurídico permanentemente promulga y deroga normas, permanentemente está cambiando. Todos los días va cambiando. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico de hoy no va a ser exactamente al de mañana si se dictó una norma o se derogó una norma. Ahora, en definitiva, es una sucesión de sistemas momentáneos o estáticos que van cambiando continuamente. O sea, las normas pertenecen a los sistemas momentáneos estáticos, al cual a Churón lo llaman sistema jurídico. En cambio, los sistemas momentáneos forman parte del orden jurídico. ¿Qué son los sistemas momentáneos? Son el continuo cambio que van teniendo. Las normas pertenecen al sistema estático y el sistema estático va formando parte a través de lo que es el criterio de la pertenencia a un mismo sistema jurídico. En realidad, el jurídico es una sucesión de sistemas estáticos. Una sucesión que va cambiando. No es que se junten todos. Van cambiando, se van sucediendo. ¿Y cómo yo mantengo la unidad de un mismo sistema jurídico? La mantengo si siempre mantengo el mismo criterio de individualización. Mientras yo mantenga la misma constitución, ese sistema va a ser el sistema jurídico argentino. Si se produce un cambio no regular y una revolución, se cambió el orden jurídico. Pero mientras el criterio, o sea, la primera norma positiva
diapositiva sea siempre la misma, y puede tener una modificación, pero esa modificación sea de acuerdo a las mismas pautas que el sistema jurídico establece. O sea, por ejemplo, el sistema jurídico en las constituciones rígidas establece cómo se puede ir modificando. Si se modifica de acuerdo al sistema, estamos siempre dentro del mismo sistema. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la Constitución es la de 1853-60 con más las reformas que tuvo. No se cambió el sistema jurídico, porque se reformó de acuerdo a lo que la Constitución originaria establece. O sea, si hay un cambio, si se produce una revolución y se cambió directamente lo que es el primer constituyente, en este caso. Entonces, ¿qué significa? Que un sistema jurídico, un orden jurídico, o sea, el sistema jurídico se reserva para el sistema estático, para el sistema de un momento determinado. Y orden jurídico es la sucesión de sistemas estáticos que mantienen su unidad porque siempre pertenecen a el mismo sistema que está individualizado, en nuestro caso, por la Constitución de 1850-60. ¿Está claro esto? Eso es lo que simplemente tienen que tener claro. ¿Por qué dinámico? Porque va cambiando. O sea, los procesos de promulgación y de derogación de normas producen los cambios continuos. O sea, el derecho se va autocreando continuamente. ¿Me entienden? O sea, regula el derecho su propia creación y su propia modificación. ¿Entienden? Esto es por eso es dinámico. Y por eso, de repente, va creciendo y se va modificando y se va adaptando. Un sistema moral que tiene solamente un criterio, que es un criterio estático de deducibilidad, va a crecer hasta cierto punto. Cuando se agote el contenido, porque ya no puedo hacer más deducciones, ahí quedó. ¿Entienden? En cambio, en los sistemas que son principalmente dinámicos, los órganos pueden crear y modificar y derogar las normas de manera continua. Por eso tienen un crecimiento infinito. Ahora, el sistema estático sí es finito. O sea, un sistema en un momento de yo hago un corte acá, tiene tales normas. Pero no va a ser igual al sistema posterior si de repente se derogó, se promulgó una norma, cambió. Pero es el mismo sistema jurídico, porque la Constitución es la misma. Su fundamento de validez es el mismo. El criterio de individualización es el mismo. ¿Entienden? ¿Entendiste, Celia? No te me suicides. No, la verdad que fue una linda manera de terminar el viernes, saber de que ese power no me lo tengo que aprender. Porque cuando empezaba a entender algo, se me iba, o sea, lo tenés que leerlo sí. Y tenés que prestar atención, sobre todo en el tema de las lagunas y sobre todo en el tema de las contracciones. Y en el tema de la ponderación. Está súper clara. Y lo que yo hago es amigarme y enemistarme con los distintos autores, porque para algunas cosas Rodríguez lo entiendo re bien y para otras me complica la existencia. Y Nino lo mismo. No, lo que pasa es que hay un tema con Rodríguez. Rodríguez es uno de los mejores filósofos del mundo. Y a veces el libro de teoría del derecho realmente es, en el nivel, diríamos, filosófico, es muy alto. Claro. Es realmente un trabajo de investigación. Entonces, de repente, uno tiene que bajarlo para que se pueda entender y ser un libro de, diríamos, de estudio. Claro. Este es el tema. Yo lo utilizo de repente para trabajar en la tesis, tomo cosas de Rodríguez, pero, ¿me entienden? O sea, es un nivel muy importante complejo y muy elevado. Es uno de los mejores filósofos, Jorge. En teoría del derecho, realmente. Pero a veces, claro, a veces un poco el nivel es tan elevado y él además a veces supone conocimientos que ustedes no los tienen porque no tienen por qué tener. Este es el tema. A veces la teoría del derecho es tan filosófica y supone tantos conocimientos previos que para ser una de las materias primeras en la carrera se complica un poco a veces. Ese es el tema. Sí es muy claro, Nino, y Portelas es clarito.
Portela realmente es muy claro. Es muy docente. O sea, los artículos del libro de Portela, que son de Portela, son muy claros. Mario siempre hizo las cosas muy fáciles en explicar. Ahora, bueno, ¿te quedó un poquito más claro, Celia? Sí, la verdad que la última clase, yo le voy a ser sincera, cuando apenas la conozco a usted, yo tampoco la entendía mucho a usted. Me hablaba con términos que digo, para, no llego ni a escribirlos. Y las últimas clases, claro, es como cuando uno dice que le cae la ficha. La lectura hace que uno se vaya empapando con ciertos términos y con ciertas situaciones. Entonces, una vez que ya uno vuelve a escucharlos, es decir, ya te cae la ficha. Y ya las dos últimas clases que usted hace, toda esta cosa de vayamos por autores, está buenísimo, porque llega un momento que la verdad que eran como que se nos cruzaban constantemente si fueran autores y autopistas, en algún momento hubo un choque, pero bueno, ahora sí, muchísimo más claro, al menos de la parte del grupo de los chicos que estamos siempre hablando, vamos bien, sabemos que nos falta por lo menos. Sí, en realidad siempre se gira sobre lo mismo en la materia. La filosofía analítica en realidad trabaja con el lenguaje y el razonamiento. Ustedes simplemente, y la teoría del derecho en realidad lo que trata de explicar es la estructura y el funcionamiento del derecho. Es una sintaxis para que ustedes entiendan. Lo que uno va a ver es cuáles son los conceptos básicos que se utilizan en todo el ámbito del sistema jurídico y cuáles son las reglas de formación, las reglas de funcionamiento. Esto es lo que uno analiza. Después el contenido lo van a ver en las materias, diríamos, codificadas, como puede ser civil, como puede ser penal, pero acá lo que se ve es un poco la estructura, para que ustedes tengan un poco de estructura y puedan luego ir entendiendo cómo funciona el sistema jurídico. Esto es un poco lo que uno trata de ver. Y es muy importante manejar el lenguaje, porque en definitiva el derecho es lenguaje, se expresa el lenguaje, y si uno es capaz de conocer muy bien el lenguaje y sobre todo argumentar, esta es nuestra tarea. O sea, como abogados, uno lo que tiene que tener es un encuadre, saber dónde buscar y saber argumentar. Tengo una pregunta. Sí. Está relacionado con la estructura jerárquica, la validez, la cadena de validez y el tema de las normas inconstitucionales que decía Kelsen. Es una pregunta actual y capaz que genera algo de controversia. El tema de, por ejemplo, del DNU, el decreto de necesidad de urgencia sacado por el Ejecutivo en relación a la pandemia. O sea, eso claramente, está en un nivel más abajo que el artículo 14 de la Constitución Nacional. O sea, ¿cómo puede ser que funcione y que haya una norma vigente que sea funcional? Para este tema, y creo que Eduardo Gambini algunas preguntas respecto de eso ha hecho. Estamos en una situación complicada a nivel constitucional. No solamente el tema de la pandemia ha dado vuelta un poco la estructura jerárquica del sistema jurídico, y también los derechos de tipo constitucional. Esto está pasando acá en Argentina, está pasando en todo el mundo. La gente está furiosa porque considera que tiene lo que son los traslados, el trabajar. Estamos en una situación realmente de crisis por el tema de la situación que estamos viviendo. Sí, hemos dado vuelta la estructura jurídica y en Argentina en general siempre nos manejamos un poquito de esta manera. No es un problema, o sea, ahora es un problema por el tema de la pandemia y que le está pasando además a todo el mundo. Pero en Argentina yo tuve algunas clases muy enojada. O sea, yo vengo dando clases hace mucho tiempo, no les voy a decir cuánto, si no se van a dar cuenta de la edad que uno tiene. He pasado todas. Y también pasé, por ejemplo, todo lo que fue la crisis del 2001, en donde. Y yo me acuerdo que vengo un día a dar clases de sistema jurídico y sobre la jerarquía y el tema de que los decretos a nivel jerárquico están muy por debajo de las leyes.
y justo se había dictado un decreto con el tema del famoso corralito y todo esto, que prohibía el acceso a la justicia, un decreto. Y yo llego y estaba, y bueno, y yo decía, estaba tan enojada que le decía, miren chicos, yo les voy a explicar la estructura jerárquica del sistema jurídico normal. Acá esto no existe, le decía yo, estaba furioso, no existe. Esto está, acá la pirámide jurídica está al revés. Así que no me pregunten. Ahora, yo se lo explico en un país normal. Me miraban y se reían, pero yo estaba loca porque decía, ¿cómo puede ser que un decreto prohíba el acceso a la justicia? Sí, estamos en una situación complicadísima. Sí, se están vulnerando los derechos y lo que está pasando, lo que es la circulación. Vos no podés entrar a determinadas provincias, tenés a la gente que no puede volver a su casa. Yo entiendo que estamos en un tema de pandemia, pero me parece que lo que serían las garantías han quedado realmente, estamos en un estado de excepción. Sí, se están vulnerando, totalmente. O sea, perfecto, Pero gracias por la está respuesta. Entonces, pasando, en la teoría es una cosa y en la práctica es otra, o sea, pero lo entiendo perfecto. y nosotros en Argentina particularmente no somos muy respetuosos de lo que es el sistema jurídico. Tenemos como realmente somos una sociedad complicada, difícil, nuestros políticos en realidad forman parte de la sociedad, ¿no? Tampoco podemos nosotros decir, la política, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos ahí? Ese es el tema. Realmente yo a veces digo, y discúlpenme, y no estoy diciendo posición política determinada, porque creo que estoy enojada con todos, pero hay momentos en que creo que somos una sociedad inviable. No hay un respeto por las normas. Me pasa, y no se enojen, discúlpame, Catalina, voy a decir algo tal vez terrible, pero cuando nosotros le decimos a ustedes, chicos, miren, tienen que entregar un trabajo en tal tema, en tal horario, qué sé yo, ustedes están estudiando Derecho. Y el sistema jurídico es un sistema jurídico positivo y se van a mover en tema de normas. Y yo a veces veo que en la Facultad de Derecho no se respetan las normas. Entonces, vos decís, pero la pucha, ¿me entendés? Catalina, en un momento se quedó, ¿cómo puede ser esto? Entonces vos decís, porque yo tengo que enseñarle. Y lo primero que hay que enseñar es, bueno, estamos en la Facultad de Derecho, empecemos a respetar las normas. Porque si no estamos, discúlpeme, voy a decir un término que no es jurídico, en el horno, chicos, ¿me entienden? Entonces, sinceramente, cuando yo les decía, tienen que entregar hasta tal momento, y les preguntaba, ¿ustedes saben lo que pasa si entregan un escrito un minuto después de las 12 horas con cargo vencido? ¿Qué les pasa? Se lo devuelven, no presentado. Entonces, tenemos que empezar a acostumbrarnos, si vamos a hacer, o si queremos ejercer medianamente, eficientemente la profesión, porque nos vamos a topar afuera con que, y es lo que nos pasa. Somos una sociedad muy complicada. El respeto de las normas realmente, y a mí me asusta, Catalina, y lo digo con todo, que digo, pero ¿qué pasa, chicos? Empecemos. Sí, lo que dice la doctora es así, chiques, no se cumplen las normas y en la universidad no se cumplen en la sociedad, la universidad no es la excepción, y si no, no estaría el centro de estudiantes, que precisamente el gran objetivo de nosotros es acompañarles y que se respeten sus derechos, que no vulneren los derechos de los estudiantes y también que se respeten los derechos de los docentes, garantizar realmente que se cumplan. Pero sí, en la sociedad, en este país cuesta que se cumplan los derechos y hay que educar con el ejemplo. Estamos complicados. Y no sé si te contesté, pero realmente la estructura jerárquica del sistema jurídico en Argentina no se respeta mucho que digamos, la verdad, sinceramente, hemos tenido situaciones, yo te digo, yo me acuerdo que justo he tocado explicar el tema del sistema jurídico y el día en que habían sacado un decreto del Poder Ejecutivo que prohibía, yo te voy a decir, ¿cómo puede ser esto? Como por ejemplo, discúlpenme, estaban diciendo que iban
a decretar la obligatoriedad de la vacuna con el COVID y que si te hacía mal, no podías, el Estado no era responsable. Si me obligan a dar la vacuna y encima la vacuna me causa efectos, ¿cómo no va a ser responsable? O sea, sí, te lo están imponiendo además. Claro. El Estado te lo impone. O sea, cuando supuestamente la vacuna te protege, claro, y es algo que te protege y no debería ser obligatorio, claro, porque... Yo te digo, yo soy una persona que vacuno, no soy antivacuna, nada, pero me da un poco de cosa, porque todos saben que una vacuna, para que sea eficiente y para que sea segura, tiene que tener una serie de tiempos, de procedimientos que en este tema se están apurando. Entonces a mí me da miedo, la verdad, yo digo, vamos, que se la dé primero, discúlpame, que se la dé Fernández, que se la dé Coso, si se hace bien, después me la doy yo, ¿viste? ¿O no? Este es el tema, pero de repente te salen con cosas que vos decís, viste, qué sé yo, viste, el tema, y discúlpeme, me voy a meter en temas tal vez, el tema de lo que es la propiedad privada. Vos decís, bueno, pero tenemos que distribuir, perfecto, pero el que usurpó, o sea, usurpa, y no dice usurpo y comparto lo que usurpé con todo el mundo. No, lo primero que hizo fue demarcar y decir, esto es mío. Lo que se hizo fue un cambio de titularidad. O sea, no es que estemos en contra de la propiedad privada. O sea, estamos aplicando, lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Entienden? Entonces, tenés que tener, o sea, ¿para qué sirve el sistema jurídico? Para regular la vida en sociedad, chicos. Lean el contexto de derecho de Nino. Lean, que es una joyita. Y Nino, tómense en el trabajo de leerlo y que explica cuál es la función que cumple el derecho. Es ordenar la vida en sociedad, porque no, vivimos en el caos. ¿Me entienden? Entonces, es simplemente tratar de tener o sea, no solamente tener una vida ordenada, sino también incentivar la cooperación, realizar una justa redistribución de los bienes, porque los bienes son escasos, pero esa es la función del derecho. Y acá es como que, ¿viste? Está la norma, nadie la respeta, todo el mundo se le canta, ¿viste? Realmente estamos en una situación complicada y yo creo que acá, que es la Facultad de Derecho, tenemos que tratar un poquito de ordenarnos. Si el derecho es injusto, como dicen Dreyer y Hoster en esta cosa, como dice Hoster, bueno, si el derecho es injusto hay que respetarlo, pero lo que tiene que hacer uno es tratar de cambiarlo. Obviamente, uno lo que intenta, porque el derecho uno lo identifica con el valor de justicia, y esto es así. Bueno, si tiene falencias, tratemos de modificarlo y de ir avanzando hacia adelante, pero respetándonos, para eso es. No sé si fui muy positiva o negativa, Lautaro, pero bueno. A ver, es así, y además hay un principio que es el derecho que no se ejerce se pierde. Así que eso se los digo como militante, chiques, para la sociedad, para la vida universitaria también, pero tienen que ejercer sus derechos. Por supuesto, todos, en un marco de respeto, obviamente. Pero a veces cuando uno le dice, nos hagan esto, lo dice porque también forma parte de lo que es el aprendizaje y la educación. Por el tipo de actividad que uno va a tener y el tipo de profesión, nos vamos a mover siempre dentro de un marco normativo. Aprendamos a conocerlo y a respetarlo, porque si no, estamos complicados. Estudiemos otra cosa, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? La jerarquía se te complicó, ¿no, Lautaro? Sí, la jerarquía es un poco caótica, tenemos una jerarquía caótica, totalmente de acuerdo. Profe. Totalmente de acuerdo, pero bueno. Y ahora encima es como que el tema de la pandemia es como que le permite a todos los gobiernos de repente hacer, y estamos, o sea, yo tengo mi familia materna, bueno, por los dos lados tengo origen italiano, pero de parte de mamá, mi mamá era italiana, entonces, y conozco a toda mi familia materna que sigue viviendo en Italia. O sea, mi mamá vino con su papá, su hermano, su mamá, pero todos los demás quedaban en Italia. Y bueno, yo como estoy en la colectiva italiana,
he viajado bastante y conozco y todo. Y bueno, están mis familiares, tenemos un WhatsApp de la familia Becky, que es la familia Matana. Y están furiosos, pero están furiosos mis parientes porque no los dejan salir, porque no pueden entrar, porque no pueden, están y hacen manifestaciones, están locos realmente. Y yo les digo, no se quejen, que ustedes no saben lo que pasa acá, porque se quejan y qué sé yo, pero están con situaciones, viste, en todos los países de Europa están viviendo situaciones de este tipo. Fíjense lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en España, en Italia, que ya no saben qué hacer. Además, Francia se fue, tiene una situación, un brote muy violento de la pandemia. Está en una situación bastante complicada. Pero bueno, están todos en una situación así y realmente los derechos y garantías constitucionales se ven afectados en todo el mundo. Y acá, que siempre están como más complicados. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Les quedó más o menos claro? La fecha de segundo parcial, ay, no me acuerdo, no la tengo acá, pero después, bueno, después se las paso. Fíjense en el Porque no está, no, es que justamente por eso le pregunto, porque aparece el cronograma 1 de diciembre, 3 de diciembre, y después aparece el recuadro que le sigue, segundo parcial, pero no dice 4 de diciembre. Entonces no sé si es correlativo o lo dejaron en suspenso. Bueno, me fijo y lo corrijo y después les paso bien exactamente la fecha. Recuerden que va a ser oral, por Zoom. Y el que tenga problemas de conexión por Zoom, no hay problema, es un especialista en esto, el doctor Gambini, lo toma por videollamada, no sé qué cuándo. Así que no va a haber problema. Y lo vamos a hacer todo en un día, porque estábamos hablando con Catalina, que parecía que hacerlo en 2 días queremos que todos tengan más o menos la misma situación, no que unos tengan un día más y ventaja. Así que lo más seguro es que lo empecemos más o menos tipo 6 de la tarde hasta que terminemos con los que se presenten. Pero va a ser oral. Así. Vayan hablando. Yo cuando estudiaba repetía. Es muy importante que aprendan a expresarse, porque cada vez es más largo el procedimiento en tribunales. Tenemos cada vez más audiencias y van a tener que aprender a expresarse oralmente y además con rapidez. Las audiencias uno tiene que, diríamos, razonar rápido y expresarse bien. Este es el otro ¿Tenemos tema. un tiempo Así estipulado, que, bueno, profe? después igual, ¿cómo? ¿Qué tenemos? ¿Un tiempo estipulado de 15, 20 minutos cada uno? No. Uno les va a medida. En general uno más o menos calcula unos 15, 20 minutos, pero a veces te estás con alguien más tiempo, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el examen. En ese sentido no somos malos. Okay. Tenemos paciencia. Somos buenos. Somos dentro de todo. Catalina, yo me entero a veces de algunas quejas con algunos otros docentes son increíbles. Que me río, además me río. Yo estaba con el teléfono, pido disculpas que, bueno, bueno, por ahí cuando me ven mucho con el teléfono es porque me escriben estudiantes. Tenía un caso de una chica, no voy a decir mucho de la situación, pero se había realizado una injusticia en una materia que, bueno, la van a ver que es una de las últimas materias que se da cuando te recibís, es privado, y había sucedido un tema, así que estaba con eso, pero sí, la verdad que la doctora Rizzo, la doctora Valle y el doctor Gambini son increíbles docentes, son muy pedagógicos y pedagógicas, así que tranquiles. No, y nosotros bueno, consideramos que, o sea, si una persona no sabe o no se expresa o le va mal, uno nunca sabe cuál es el... Mire, yo les voy a contar algo y no les voy a decir qué docente es, que es un muy buen docente y todo. Que era un compañero mío. Yo, la verdad que he sido compañera de prácticamente la totalidad de los docentes que hay ahora. Compañeros míos han sido, creo que Susana San Martín está dando clases, Mari Chacondí, Elba Frontini, Pepe del Cerro, bueno, todos han sido compañeros míos.
Pablo Politis, bueno, hay un montón de docentes que han sido compañeros míos los 6 años. Yo estudié en la época del gobierno militar, donde teníamos 6 años, teníamos 3 llamados al año, nos tomaban asistencia, complicado. Hicimos un momento medio complicado. Y teníamos un compañero que estudiaba y sabía muchísimo. Los exámenes nuestros eran todos orales, y toda la materia se daba, como quiero, y bueno. Y nunca le fue mal en ninguna materia, pero era un alumno de sacarse 4, 5, 6 a lo sumo. Pues se ponía terriblemente nervioso. O sea, para él el examen era terrible, terrible. Y no demostraba lo que realmente sabía. Yo, por ejemplo, era lo contrario. Yo lo que no, o sea, siempre fui muy charlatana, lo que en el momento del examen a mí los nervios, ¿qué hacían? Lo que no había entendido lo entendía en ese momento, lo que no sabía lo inventaba. Yo sabía tal vez a veces un poco menos, pero era una alumna de 8, 9. O sea, charlatana. O sea, no sé por qué razón, pero yo en el momento del examen estaba nerviosa, pero era como que se me abrió la cabeza. Bien. Y este compañero era un alumno de 4 o 5. No le iba mal, pero no se destacaba. Era una persona brillante, porque sabía muchísimo. Entonces, uno no sabe si la persona que está dando se pone nervioso, no sabe expresar, y no tiene por qué tratarlo mal. O sea, simplemente uno explica, mira, no estás en condiciones de aprobar, y uno le explica por qué, pero no tiene por qué maltratar. Y todo lo que nos consideramos. A veces hay algunos docentes que maltratan, y no tienen por qué hacerlo, porque no sabes qué le está pasando a la persona que está rindiendo. Si tuvo algún problema, si se puso nervioso, si... O sea, me parece. Creo que esa es la posición. Creo que estamos de acuerdo. No tenemos por qué ni enojarnos ni pelearnos simplemente porque uno le va mal en un examen. Simplemente uno le explica, mira, no estás en condiciones, y trata de ayudarlo, porque hay, no sé, a mí me parece, yo a veces me preocupo si tengo mucha gente reprobada, ¿no? Si hay docentes, ay, mira, no, yo me preocupo. Si tengo, upa, ¿qué pasa? No me entienden. O sea, uno intenta tratar de explicar y transmitir los conocimientos que entiendan. Y me alegro que Celia me diga que me está entendiendo más ahora. Porque yo lo que quiero es que entiendan. O sea, no me gusta reprobar gente, yo quiero que sepan. Esa es mi función, me parece. Así que bueno. El examen, o sea, va a ser un examen oral y uno le va a tomar los 10, 15, casi. De repente hay una persona que puede estar 5 minutos y uno en 5 minutos se da cuenta, pues, y se va. Yo tampoco. Media patotera. Sí, una vez. Y sí, yo me acuerdo que una vez voy a dar, tenía que dar contratos, estaba Solari Brumana de titular. Solari Brumana era un personaje, Solari Brumana. Entonces me siento y me toca la bolilla 1 y otra bolilla. La bolilla 1, o sea, la bolilla que... Entonces empiezo a hablar, y Solari Brumana indudablemente le aburría muchísimo. Entonces, bueno, la metodología del código es el índice del código. Y sí, le digo, es el índice del código, le digo. Pero, discúlpeme, está en el programa, yo no tengo la culpa, el programa no lo hice yo. O sea, entonces me paro y le digo, bueno, ¿qué me quiere preguntar? Yo te dije que la petiza era patotera. Le dice a Oteriño, que era el adjunto. ¿No? ¿Qué me quiere preguntar? Porque yo además sabía lo que me iba a preguntar, que el último punto de la bolilla 1 era contratos atípicos y a él le encantaba, y yo lo sabía al pelo. No. Entonces, cuando empiezo, me dice, ¿viste que te dije que la petiza sabía, la petiza, bueno, a ver, vamos, ¿qué otra unidad tenés tal? Bueno, contéstame esto, y te vas. Me fui con un 9. O sea, también era, me pasó una vez que me querían matar mis compañeros, porque en quiebras me siento, tenía games y agar a gusto, saco bolilla, qué sé yo, y me toca, creo que era la 4, que era inicio de los concursos, apertura de los concursos. Entonces, suelta de cuerpo, digo, el único presupuesto de apertura de los concursos en nuestro país es la cesación de pagos. Muy bien, pero hay 4 más. Yo dije, qué complicado. ¿Cómo que hay 4? Eso me lo dice Garagus. Sí,
Y me dice, ¿y está en la bolilla que usted eligió? Digo, ¿está en la bolilla que yo elegí? ¿Y que me tocó? A ver, permítame el programa. Porque el programa yo tengo derecho a verlo. Y entonces me dice, pero no están en forma explícita, me dice, pues están modificados. ¿Pero están implícitos? Sí, sí, déjeme el programa. Entonces me pongo a mirar, lo leo. ¡Ja! Ya sé. Los supuestos de extensión de la quiebra. Digo, de cosas. Entonces le digo, ta. Y Gámez lo mira y le dice, te jodió. Y me dice, a ver, bueno, a ver, vamos a ver. Si una persona en un examen piensa y deduce, va a ser un buen abogado. Dígame, a ver este temita, si lo sabe, váyase. Me fui. Mis compañeros me querían matar, porque quiebra siempre fue muy complicado. Y dice, no es culpa mía que haga. Pero bueno, el examen, yo me tranquilizaba y me pasaban estas cosas. A mi compañero se ponía nervioso y de repente estaba. Pero bueno, hay que aprender a calmarse porque este tipo de situaciones en el ejercicio profesional son cotidianas. O sea, uno tiene que alegar en el momento, uno tiene que pensar en el momento, tiene que resolver situaciones en el momento. Y tienen que aprender a mantenerse serenos y a expresarse. Esto es un tema que también forma parte del aprendizaje del ser abogado. Esto es así. Pero bueno, ¿alguna otra preguntita? Nos fuimos por las ramas, hablamos un poco de todo y hablamos de nuestra pirámide jurídica que está dada vuelta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, ¿les quedó más o menos claro cómo tiene que encarar el estudio de estas dos unidades? O sea, tengan de guía y de estructura Portela con el tema de las características formales, Nino con el tema de las características distintivas y rellenen sobre todo con el tema de las lagunas y el tema de las contradicciones con Rodríguez. Y bueno, y van a andar bien, tienen que andar bien. Bueno, ¿nos vamos? Bueno, nos vemos, no sé si la semana que viene o creo que lo tienen audios de la doctora Baggi, lo tienen a Eduardo Gamini, me parece, y yo entro para hacer el resumen de toda la unidad. Estamos ya con interpretación. Bueno, nos vemos, chicos, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Buenas noches. Chao, profe, igualmente. Chao, chicos. Gracias, hasta luego.